Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Reverencia, ¿no es cierto? Si yo les pregunto, y quiero que me sean súper sinceros, ¿no? Porque eso a veces nos pasa. Gracias a Dios, yo agradezco una vez más, gracias a Dios estamos, se puede decir así, en familia, con amigos, y es posible preguntar este tipo de cosas, ¿no? Y yo quiero que me sean bien honestos. Recuerden, estamos entre amigos, no hay ningún problema, y quiero que me sean honestos y les hago una pregunta, y me alabo yo mismo la pregunta y les voy a contestar. Y vamos a empezar por acá, por Erika, que tiene un poquito, se puede decir, más de, digámosle así. ¿Sentiste la presencia de Dios tú? Así, pero bien, o sea, bien sincero. ¿Sentiste la presencia de Dios antes de empezar? ¿No? ¿Sí? ¿Sí la sentiste? Sí. ¿Cómo? A veces perdona, a veces me gusta hacer unas preguntas medias como que chutes. A ver. Es un poco inexplicable, es como que, o sea, no podría describirlo exactamente, no podría reducirlo como a una suave brisa, ¿no? Pero eso fue lo que yo sentí, o sea, como su paz. De esa manera, pero de esa manera sentí la presencia de Dios. Tú, Jocelyn, ¿sentiste la presencia de Dios sinceramente? Sí. ¿Cómo? Durante el camino tuve algunos obstáculos que me sentía desesperada. ¿Ya? Pero ya estar aquí es como que ya me siento paz, tranquila. Sí. ¿Sientes seguridad? ¿Segura? Bien, excelente. ¿Tú, qué nos puedes decir? ¿Sentiste la presencia de Dios? La verdad que sí, la verdad que yo he hablado mucho hablamos todos los días de justamente de orar y todo eso con Tani, y la verdad que le dije, estoy muy agobiado esta semana, he estado muy agobiado, y le he dicho, Dios, ayúdame. Yo creo que a veces quisiera como que alejarme de ti, pero no puedo. A veces quisiera decir, basta, ya no, por favor, en serio. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas pruebas? Como que Dios me dice, ande lo mismo, hablemos un poco. Excelente. Excelente. ¿Qué me puedes decir? ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí, ¿Cómo? totalmente. Algo parecido a lo que dice Pati, o sea, sentí como que se me eriza la piel, como que me siento, no sé, es una sensación, wow, o sea, no sé, o sea, es una sensación de que le siento que está aquí conmigo y que estoy tranquila, o sea, y Ya. total, ajá. Total. Amén. ¿Tú? ¿Qué me puedes decir? ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí. O sea, para mí es, o sea, cuando es, digamos, como más evidente, siento como, o sea, en mi corazón como una reverencia diferente. O sea, la reverencia que tengo, claro, o sea, porque Él es Dios y Él es nuestro creador y es nuestro Padre y todo eso, pero es como una dulce reverencia, no sé cómo tal vez poner en palabras, pero es algo dulce, algo tierno, o sea, algo que, o sea, me enternece cuando sé que Él está cerca, muy, muy, muy cerca. Lo que puedo decir en mis palabras. Bueno, en mi caso, yo les puedo decir, fue un poquito como, digamos así, no utilizando como chistoso, ¿no? Pero como un poco como de divertido. O sea, yo sentí la presencia de Dios un poco más fuerte, aunque yo entiendo, o sea, yo sé que el Señor sigue aquí, cuando me vaya de este lugar, seguirá aquí, irá donde cada uno nosotros nos traslademos. Y antes de empezar, como decía Tañita, antes de empezar, o sea, la oración, estaba de una manera especial y sentía como una, digámoslo así, no sé si han escuchado el término, ¿no? Tal vez son, a los que se puede decir no tienen mucho tiempo, por decirlo así, ¿no? Una especie de unción, o sea, había algo especial antes de iniciar el servicio. Obviamente después de iniciar el servicio continuó la presencia, o sea, como decías tú, una paz, una tranquilidad, pero con esto no quiero decir como que chuta se fue, ¿no? Pero era como que bajó, o sea, tal vez se empezó a mover acá, pero decía,
Y muchas veces para los que tal vez estamos, digamos, así, ¿no? Como liderando una alabanza, tocando instrumentos musicales, que sabemos que el tocar un instrumento musical no es adoración en sí, porque muchas veces tenemos el concepto equivocado de que el tocar música es adoración. Por supuesto, la Biblia declara que la adoración y la alabanza es una herramienta muy poderosa para acercarse a Dios, pero no es solo eso. Entonces muchas veces nosotros nos enfocamos como al inicio, ¿no? Como que el sonido, que la nota esté bien, pero había algo súper especial antes de iniciar. Y lo importante, o sea, de todo esto me da gusto, porque estamos empezando, créanme, hasta yo, porque muchas veces, no, tú ya tienes mucha experiencia, ¿no? Estamos empezando a ser un poco más espirituales. No necesitamos, como les digo, necesariamente, para que me entiendan bien, no necesitamos exclusivamente venir a un lugar para empezar a sentir la presencia de Dios. Nosotros podemos hacerla, como decía Jocelyn, mientras venía, estaba algo cargado, llegué acá y ya empecé a sentir más tranquilidad, pero que esto no solo sea cuando ingresamos a un lugar, cuando nosotros ingresemos a nuestra casa, cuando nosotros ingresemos a nuestro trabajo, cuando nosotros ingresemos a nuestro cuarto, que esto que se siente aquí, un poquito de paz, de tranquilidad, se siga sintiendo a los lugares en donde nosotros nos traslademos. Eso es aprender a ser espirituales también, ¿no? Porque muchas veces decimos, fui allá y estuvo tremendo, pero llego a mi casa y chuta, ya me encuentro con mi familia, me encuentro con el uno que me hace mala cara, y bueno, etcétera. Entonces es como que se me va la paloma, ¿no? O sea, se fue, o sea, de lo que fui con la paloma, que se me decía, o sea, el Espíritu Santo, y se me fue porque ya no es lo mismo. Entonces es importante que aprendamos a ser espirituales, ¿sí? Aprendamos a ser espirituales y sigamos trabajando en eso. Recuerden, como les digo, muchas veces no necesitamos que alguien inclusive se pare acá al frente a explicar algo para que recién el Señor te empiece a hablar. Déjale que el Señor te hable a través, no sé, de muchas cosas, de la naturaleza. Créeme, a mí me ha hablado bastante a través de la naturaleza. Yo regreso a ver, a veces abro la ventana de mi cuarto y por ahí a veces se alcanza a ver el chimborazo y digo, wow, qué espectacular. Y al decir esto, aunque ustedes no crean, al momento de pronunciar estas pequeñas palabras, estoy alabando y adorando a Dios, ¿no es cierto? Porque estoy reconociendo la grandeza de lo que Él es, ¿no? Recuerden que la palabra también dice, toda la tierra está llena de su gloria, ¿no es cierto? Y por ende, todo lo que nos rodea también es una parte de la presencia manifiesta de Dios, ¿no? Entonces, adorémosle en todo momento, en todo lugar, ¿amén? Eso como una pequeña introducción, ¿sí? Y para los que vinieron la anterior semana, que creo que estamos todos, como sabe decir, ¿no? Ahorita creo que una persona más se salva. Los demás tienen lección. El día de hoy teníamos una lección, ¿cierto? Y esto, ¿por qué lo digo? Es chistoso, ¿no? Porque mi esposa siempre me dice, ¿ya dijiste? No dejes como que, dice, ya lo dijiste y no lo hagas. Dice, a ver, dice, ¿tomarás de la lección? Y así, ¿cuál lección? ¿Quieren que, sería bueno, ustedes piensan que es bueno? A ver, tomemos la lección o no. ¿Quién está listo para la lección? ¿Sí? ¿Estamos listos o no? Qué bueno. Qué bueno, o sea, yo me alegro mucho, como les digo, estamos en familia, estamos entre amigos. Y que bueno, yo inclusive me siento privilegiado y siempre le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder estar parado en este lugar para poderles explicar y dejarles lo que el Señor puso en mi corazón, guiarles un poquito, enseñarles algo más en este día y conocer un poquito más del corazón de Dios. Me siento privilegiado por poderles explicar, ¿no? Así que rapidito, no nos vamos a demorar, a leer, Eric. Dime, o sea, ¿de qué lección estamos hablando? Porque hablábamos, a ver, antes de empezar, y estamos ya metidos en materia, ¿no? Estamos hablando acerca del hábito de confrontar. Hemos visto ya algunos puntos en esta serie de enseñanzas que hemos tenido ya desde hace 3 domingos, ¿sí? Este me parece que es el cuarto, ¿sí? Y nos hemos quedado bastante en este hábito. Yo no sé por qué el Señor guía a quedarnos bastante en este hábito, pero es por algo. Yo entiendo que es por algo, definitivamente es por algo, o sea, que tenemos que volverlo a analizar, porque es importante este hábito de confrontar, ¿no es cierto? Entonces hemos visto ya algunos puntos, no vamos a volver a repetir, obviamente, por las razones que ya conocemos, por tiempo y por todo, ¿no? Entonces hemos analizado bien hasta el punto 5 de donde Jesús confrontó a Marta por los quehaceres que ella hacía, ¿no es cierto? Se llenó de muchas cosas, decíamos, ¿no? De los quehaceres diarios que ella tenía, que dejó a un lado el verdadero significado de poder estar con el Señor, ¿no es cierto? Incluso
Por ahí podemos ver una imagen en donde ella le reclama a Jesucristo. Muchas veces nosotros también reclamamos a Dios, ¿no? Cuando algo nos pasa decimos, Señor, pero ¿por qué esto si yo estoy a full y más encima permites que esto pase? Y en vez de sentarnos a la mesa, digámosle, como te he dicho a ti, a mí espectacular eso, ¿no? Como te he dicho, hey, o sea, quiero conversar contigo, excelente, wow. O sea, es como que en vez de obedecer eso, seguimos como que no, es que tengo muchas cosas que hacer, es que mi casa, es que el trabajo, es que más adelante, para los que tienen en su corazón, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a menos que tengamos el don de Pablo, la mayoría quiere ser esposo, madre, padre, tener hijos, pues vamos a tener muchas actividades, ¿no es cierto?, que hacer. Entonces muchas veces eso que no nos desvíe. Y Jesús confrontó eso, ¿no? Confrontó eso, dijo, todo puede ser, pero nunca te olvides de darle prioridad a Dios antes que a las cosas terrenales, que a la final son súper importantes, es necesario poner atención a estas cosas, pero si decimos entre las cosas terrenales y Dios, créanme, es más importante las cosas de Dios, porque el primer mandamiento así lo dice, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, y muchas veces solo este único mandamiento no lo ponemos en práctica en nuestras vidas, ¿no? Siendo él el primero, siempre lo dejamos a segundo plano, ¿no es cierto? Hasta ahí estábamos. Entonces, ¿por qué la lección? Porque hablábamos también en el punto 2, desde el punto 2 se generó esto de la lección, ¿no es cierto? Y decíamos que es importante para nosotros confrontar, ¿no es cierto? En este caso los ataques de Satanás, conocer que la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, el enemigo nos va a ganar siempre, ¿no es cierto? Porque yo les decía, cuando ustedes pelean con el enemigo específicamente, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que atacarle al enemigo con la palabra de Dios, ¿sí? Específicamente, con la palabra de Dios. Yo les decía, inclusive, un poco haciéndoles de broma, ¿no? Porque si el enemigo viene y te dice, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, tu familia está enferma, ¿tú qué le vas a responder? Porque al decir, él no es que va a venir y vas a escuchar una voz como tal vez la que estás escuchando ahorita, mi voz. Te va a decir, mira, ahí está enfermo tu familiar. Tal vez no vas a escuchar así de esa forma, ¿no? Pero el hecho de que tú veas a un familiar tuyo, por poner el ejemplo de la enfermedad, porque podemos poner muchas pruebas, o sea, que estés mal financieramente, mal en el amor, que te hayas peleado con, no sé, cualquier tipo de prueba. Viene y te dice, está enfermo, ¿por qué? Porque tú lo ves y tu mente dice, sí, está enfermo, lo veo acabado. Y aunque no lo creas, tú dejas que en ese momento el enemigo trabaje en tu corazón, que digas, es que veo, es la realidad, o sea, ahí está enfermo, o sea, está terminal. Entonces, ¿qué haces tú? Y el amor de Dios llega a su máxima expresión en nosotros. Qué excelente. Muy bien. ¿Qué me puedes decir, Jocelyn? Tal vez estamos transmitiendo ahorita, sí, pero no le van a enfocar para que... Pero a ver, ¿me puedes decir algún versículo? Sí, que te acuerdes ahorita. Tranquila, ya sabes que no pasa nada. ¿Te acuerdas o no? Tranquila. ¿Me puedes decir alguno? Citar. Es un salmo también. A ver. Creo que es el 33 el que dice, me gusta mucho, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya. ¿Es el 33? El Salmo 23. 23. Ajá, excelente, muy bien. Otro. Cita, lo que no importa tal vez ahorita en el buen sentido de la cita, pero dilo. O sea, ¿qué te acuerdas? Parafrasea. Estoy confundida, estoy complementando tal vez con algún proverbio. Habla sobre el hijo pródigo. Ya. Sobre el hijo pródigo. Eso es Lucas. O sea, más de la educación de hijos a padres, pero que estén más en proverbios. Ya. Esto debe ser un proverbio, ¿no? Ya. Entonces, ¿Qué te acuerdas? Parafrasearlo, no importa. que decía, hijo mío, seguid la instrucción de tu padre Así, y no proverbios. olvides la de tu madre, porque será de gran guía, bendición para tu vida. Amén, así es, ¿no? Entonces, qué bueno, mira, continuemos, tal vez alguien por ahí tú, tal vez tienes, o sea, aunque no estuviste. Quiero para la otra, sí, yo Ya. quiero, como tarea Tranquilo. la otra semana, sí, Tranquilo, sí, ajá. sí. Ya, tranquilo, no hay problema, ahorita que tú, por ahí.
la que nos ayuda con las filmaciones. No se va a filmar ella. Vamos a ver. Okay. No sé exactamente dónde está, pero es de, no sé, padre o madre te abandonarán, pero yo nunca te abandonaré. Ok. Tú, que calla. ¿Alguno que ha estado en tu corazón durante esta semana? No sé, tal vez. Volveos a mi reprensión y aquí os derramaré de mi espíritu y os haré conocer mis palabras. Bien. Otro, y conoceréis la verdad y la verdad los hará Libres. Bueno, como les digo, es importante, ¿por qué es importante aprenderse? En el buen sentido, tal vez no de memoria con punto y coma, digámoslo así, pero sí es importante porque cuando exista una prueba, necesitamos tener conocimiento de cómo responder. Créanme, o sea, no es que aquí vamos a decir chuta y todos los domingos les vamos a tomar lección, porque eso es para ustedes, ¿no? O sea, gracias a Dios acá no es como decir una escuela, no estamos en un colegio, como si sacaste 0 o sacaste 10 o 8. Eso les va a servir muchísimo. Recuerden que analizando en esta parte, Jesús le contestó al enemigo con palabra, cuando el diablo también habló con palabra. O sea, a mí me sorprende, porque por eso da tanta lástima el día de hoy, y quiero ser bien claro, ¿no? Da tanta lástima porque hay gente que a veces, como hablábamos al inicio del servicio, antes de empezar todo, decíamos, se confunde tanto. Hay gente que muchas veces, lastimosamente el día de hoy se aprovecha de la palabra de Dios para beneficio propio, ¿no? Y trata de confundir o sacan, o sea, fuera de contexto, cosas para su beneficio y tal vez poder inclusive engañar a más gente, porque el enemigo, recuerden, él sabe la palabra de Dios y él puede tergiversar la palabra de Dios para hacerte errar a ti y hacerte caer a ti. Entonces, qué importante que nosotros conozcamos aún más la palabra. Me gustó, en esta semana también estuvimos por ahí escuchando algo que siempre también yo sí les he puesto de ejemplo, pero es como que en el buen sentido, no quiero decir que no me crean lo que yo les digo, o sea, sería algo absurdo, pero siempre tengan ese chipcito como de duda. Es como que lo que se les dice aquí, por eso es importante, yo les hemos dado, anoten, vayan y revisen, pregunten al Señor, pero no es como que tráguense todo, algo así como que, o sea, ha de ser así, ¿no? Y por eso digo, muchas veces la palabra es clave, en mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otra versión, sin ofender, dice, perece por ignorante. O sea, chuta, ya me dijo ignorante, ¿no? O sea, ignorante es el que ignora, el que no desconoce. ¿No? Entonces, como les he decidido, no todo lo que escuchen, con esto no quiero decir que no tengan fe, no, más bien tengan fe, no, pero no todo lo que les digan se lo traguen de una. Vayan e investiguen ustedes mismos. O sea, como, a ver, dijo que aquí, ¿qué me quiere decir el Señor a mí también? A ver, me dijo este versículo, ¿no? Yo quiero ir a revisar si es que estará incorrecto o correcto, o será que me está mintiendo, no sé, porque muchas veces decimos y dicen, no, sí ha de ser, no reviso. Eso, para mí, manera de ver, demuestra un poco como de poca hambre espiritual. Es como que, bueno, yo me como lo que me dan, o sea, no analizo lo que me dan. Entonces es importante, como les digo, no quiero decir que en este caso no me crean no me creerán nada lo que yo les digo, ¿no? Pero vayan, o sea, anoten, revisen, vuelvan a repasar, mediten en esos versículos, en lo que estamos aquí viendo. Siempre tenemos los versículos, y también comparen, digan, sí, acá tengo esta versión, como decía Erika, en esta versión dice esta cosa, en la otra tal vez me está diciendo de diferente manera, y podemos ahí, ¿no? Meditar, como dice la palabra, es medita. Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces medita, no solamente coger y anda, y en el buen sentido, otra vez, como que no creas todo lo que te digo, anda tú mismo y revisa, y así no serás engañado. Una vez una persona me preguntó, dijo, ¿y cómo sé que estoy en el lugar correcto? Que no me están bien. Sí, ¿cómo sé que estoy en el lugar correcto? Porque lastimosamente, como les digo, hay gente en donde están en la manera incorrecta, en el lugar incorrecto. Y a veces hay que salir corriendo de esos lugares, ¿sí? Pero ¿cómo te das cuenta? Cuando abres la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, simplemente eso, ¿amén? Amén. Continuamos. Punto 6, para seguir en esta serie de enseñanzas. Dice que Jesús se confrontó con Saulo en el camino a Damasco. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos 9, capítulo 4,
al 5, ¿no? Los que ya tienen, ahí está. Excelente. ¿Alguien más que necesite la palabra de Dios? Se confrontó con Saulo en el camino a Damasco. Ya, vamos a ir a Hechos 9. Y los que llegaron ahí van a seguirme, van a seguir en la lectura, ¿no es cierto? Yo les voy a leer y dice lo siguiente. Dice, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ven? Sí. Así está, ¿no es cierto? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren, aquí está hablando, ya saben, ¿no? Yo creo que la mayoría también ya sabemos, está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Que antes se llamaba Saulo de Tarso, Pablo, ¿no? Que después Jesucristo mismo le cambió el nombre a él, ¿no? Le dijo que se llame Pablo, ¿no? Él, como ya les había explicado, fue una persona que perseguía a los cristianos, fue un asesino de cristianos, el apóstol Pablo. Él mataba a los cristianos, ¿no es cierto? Hasta el momento que ocurrió este encuentro. Asimismo, digo, hablábamos un poquito antes de iniciar, ¿no? Con algunas personas y decíamos, lo importante para que tu vida cambie es encontrarte verdaderamente con Dios. Tú puedes asistir a una iglesia por años, tú puedes escuchar música cristiana, tú puedes venir los domingos, orar en tu casa, muchas cosas, leer la Biblia, ver películas cristianas, pero nada de eso te va a cambiar la vida, créeme. O sea, te va a ayudar es como decirte, es como vitaminas para tu cuerpo, pero si tú no almuerzas, no comes verdaderamente lo que necesita tu cuerpo, vas a morir. ¿O quién de ustedes dicen, yo tomando Pharmaton todos los días y sin comer nada, vivo para siempre? Y es una vitamina, ¿no es cierto? No estoy haciendo yo ahorita propaganda, no hacer publicidad, no estoy, pero es como que no solo por tomar la pastilla, que en verdad es buena pastilla, o sea, son vitaminas, entonces no solo por tomar eso quiere decir que voy a vivir, ¿sí me entienden? Un verdadero cambio es cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tú te encuentras verdaderamente con el Señor. Y aquí tenemos que ser sinceros nosotros y hacernos la pregunta. No les voy a preguntar, pero solo ponte a pensar, ¿te has encontrado verdaderamente con Dios? ¿O con Jesús? ¿Has tenido un encuentro real con Él? Medita en tu corazón ahorita. O sea, solo tú te puedes responder, sí, estoy en ese proceso de quererme encontrar. Cada vez estoy dejando mi orgullo a un lado para poderme encontrar con Él. Todavía, soy sincero, todavía no me he encontrado. Necesito un encuentro con el Señor. Por eso tal vez, inclusive, hasta en las iglesias, en los ministerios, organizan, ¿no? Cierto tipo, a veces dicen, vamos a un encuentro, porque es un momento de retiro espiritual en donde te olvidas de muchas cosas, o sea, para tratar de que en verdad el Señor pueda mostrarse a tu vida. Es importante, ¿no? Pero, ojo, con esto tampoco no es que estoy en contra ni a favor, es bueno este tipo de retiros, ¿no? Sí, pero muchas veces se cree como que solo en el encuentro el Señor me va a hablar y solo ahí me voy a encontrar con el Señor, porque no es necesario que tú cojas y te vayas a un encuentro específicamente. Tú puedes encontrarte con el Señor en donde sea. Si es que tú quieres y tu corazón está dispuesto, puedes encontrarlo en tu casa, en tu cuarto, donde sea, y no solo tener un encuentro, ¿no? Qué chévere sería, como decía Eduardo, ¿no? O sea, es como que yo me voy a encontrar todos los domingos con el Señor porque me dijo, quiero hablar contigo. ¡Wow! O sea, es como que ahí, eso es lo importante, ¿no? Es decir, quiero irme a encontrar, quiero como cuando son enamorados, ¿no? Dice, nos vemos a tal hora y ahí estoy, y puntualito, porque si tu enamorado, tu enamorada llega tarde, ¿qué le dices? Le cae, ¿sí? Así mismo, el Señor, imagínate, el Señor es así, debería ser mucho más, ¿no es cierto? Yo creo que cuando tú, y solo por poner un ejemplo, cuando tú estás realmente, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si a todos les pasa, pero cuando tú en verdad te interesa a alguien, yo creo que si quedas a una hora no le harías esperar, ¿no es cierto? O no, o sí, no sé, ¿no? Llegas media hora. Antes inclusive. O yo les pongo un ejemplo también, no solo esto, porque puede resultar, o sea, como que si por ahí en algún momento de tu vida tienes que, como empresario, yo que sé, necesitas cerrar un negocio bastante bueno y justo tienes que reunirte con el presidente de la República y él te dice, ¿sabes qué? Yo separé mi cita a las 9 en punto y tú llegarías a las 10
10:30, 9:30. No, yo creo que más bien estaría un cuarto, como dice él, unos 20 años. Yo creo que depende mucho de la importancia que tú le des. Exacto, pues eso es todo. O sea, si yo sé que eso es importante, yo voy a estar ahí. Entonces, qué importante, ¿no? O sea, también hablar acaso. Por eso digo, muchas veces al Señor se lo toma un poco. Porque es como que no, Él sí me va a entender, Él sí, como es bueno. O sea, entonces, más bien cuando yo, como decías tú, si yo le doy la debida importancia, voy a estar, más bien lo que si me dicen, yo voy a estar metido ahí, porque quiero encontrarme con el Señor, ¿sí? Entonces aquí habla acerca de que tuvo un encuentro. O sea, tanto era la persecución que Pablo hizo con los cristianos que yo me pongo a pensar y a veces es chistoso, ¿no? Porque no está escrito en la Biblia, pero a mí me gusta meditar. ¿Se acuerdan que el anterior año hablábamos de esto? ¿Qué significaba meditar? Imaginar. También imaginarse. O sea, como parte de una raíz de meditación, significa imaginar la palabra de Dios. Y muchas veces me gusta como que imaginarme, no está escrito, pero me gusta imaginarme cosas. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Jesús, al ver cómo se comportaba Pablo, para mí que se preocupó el Señor. Dijo, o sea, está acabando con mi gente. O sea, entonces es como, necesito hacer algo con él. O sea, no está escrito, como digo, pero yo me pongo a pensar, o tal vez el Señor pensó eso, dijo, tengo que ponerle un freno a este hombre, porque si no va a acabar, o sea, si es que no hago nada, tal vez Pablo acababa con el cristianismo. Así, porque él asesinaba a la gente. Entonces él dijo, no, hasta aquí, digo, voy a tener un encuentro real con él, porque le amo, por amor a él. Y lo que sucedió, mientras él iba camino a Damasco, dice que se le apareció, tuvo una luz ahí sorprendente y se quedó ciego, dice la palabra de Dios, verán. Dice que Pablo se quedó ciego durante 3 días. Y a mí me encanta, por eso tengo que meditar en esto, porque la gente, en este caso como el ejemplo Pablo, muchas veces necesita estar en una ceguera total para conocer a Dios. Muchas veces se necesita llegar a ese punto, a una oscuridad, a tocar fondo, ¿saben decir, no? Porque en medio de la oscuridad, en medio de una ceguera completa, es donde podemos ver a Dios. Y a mí me encanta la Biblia, ¿no? Dice, Pablo se quedó ciego y pudo ver a Dios. Es algo contradictorio, ¿no? Como alguien que se queda ciego ve a Dios, si estaba sin vista física. Es acá, ¿no? Habla, ¿cierto? Porque muchas veces muchas personas pueden estar bien, supuestamente por fuera, pero por dentro hay una canción, ¿no? Si se nota en tus ojos, se nota en tu mirada. O sea, yo entiendo eso, es como que mucha gente dice, no, sí estoy bien, todo bien, y es exitoso, pero por dentro, por tu manera que en lo que proyecta tus ojos, yo sé que tú estás mal. O sea, necesitas algo más que simplemente el éxito financiero, necesitas a Dios, es lo que está dentro de ti, es lo que necesitas pensar. Entiendo yo en esa canción. Entonces muchas veces nos proyectamos lo que no somos, todo bien, pero por dentro nos estamos muriendo, ¿no? Entonces necesitamos quedarnos ciegos, de cierta manera, para poderle ver a Dios. Eso a mí me encanta. Digo, wow, necesitamos estar ciegos en verdad. Porque si nosotros nos empezamos a ver todo, créanme que no lo vamos a conocer a Dios nunca. Necesitamos enseguecernos. Por eso es como que por ahí dicen, ¿no? Que está mal dicho, dice la fe ciega. No, o sea, muchas veces como que necesitas estar en un lugar en donde no puedas más para poderle conocer a Dios. Como yo les he contado, ¿no? A pesar de que yo conocía a Dios, el punto en donde el Señor me habló a mi corazón directamente, en donde conocí verdaderamente su voz, fue en una cárcel, imagínense. O sea, yo tuve que estar encerrado tras las rejas para escuchar la voz de Dios y en verdad, entre comillas, creer de que Él me amaba. Porque había escuchado de que Él me ama, de que Él quiere lo mejor para mí, pero no le daba la oportunidad de que Él trabaje en mi vida. Hasta que ocurrió esto, tuve que estar preso en un lugar solo, ¿cierto? Gracias a Él mismo, creo que fueron 3-4 días en donde estuve apartado, o sea, encerrado en un lugar para poderle escuchar tu voz, ¿no? Al Señor. Entonces digo, wow, o sea, necesitamos muchas veces por nuestro corazón pasar. Otros tal vez no necesitan eso, por sus corazones, simplemente no necesitan llegar a tocar fondo para conocer a Dios. Es más, el Señor no quiere que llegues a ese punto para conocerlo. Él quiere que en este momento tú le des la oportunidad y abras tu corazón y digas, Señor, ya, o sea, háblame, yo quiero que en verdad entres a mi vida, que cambies mi vida, ¿sí? Amén. Entonces, su confrontación, en este caso con Pablo, consistió en hacerle entender a Saulo que estaba realmente equivocado. Y eso es lo que el Señor quiere para con nosotros, porque debemos entender que lo que nosotros hacemos está mal.
es cierto? Lo que nosotros hacemos está mal. Muchas veces el hombre piensa que es sabio en su propia opinión, dice, ¿no es cierto? Pero al final su camino terminará siendo de muerte. Si no le entregas tu vida a Dios, créeme que por más sabio, por más estudiado que seas, por más que tú pienses que estés haciendo bien las cosas, y por eso aquí hay una hermosa confrontación para aquellas personas que a mí me han dicho, Brian, tú me conoces a mí. Yo soy bueno, no le hago nada, no le hago mal a nadie. Yo vivo mi vida tranquilamente y hasta ahí sí, nomás. Entonces le digo, a la final es tu opinión. Tú dices que eres bueno porque supuestamente que no matas, no le pegas a nadie, no estás haciendo mal por ahí, pero a la final necesitas de Dios. Nadie es bueno, dice la Biblia. Nadie es bueno. Por eso existe un Salvador. Porque por más que tú digas yo soy buenito, yo no hago mal a nadie, hay pecado en ti. El hecho de que tú digas, no, yo a la final soy bueno, yo no hago nada malo, no necesito de Dios, estás negando a Dios, por lo tanto ya eres un pecador. O sea, entonces este asno, o sea, nadie es bueno, solo Dios, y necesitas de Él. ¿Sí? Por eso existe un Salvador para nuestra vida. Entonces, le hizo entender a una persona que era sumamente estudiada, como yo les decía, Pablo en nuestra época se lo pudo comparar como un doctor, como un PhD, él era, como en nuestra época. O sea, estudios en la ley, era como un PhD en la ley, en Pablo. Pero ¿qué le faltaba a este hombre? El verdadero encuentro con el Señor, porque se llenó solamente de ley, solo de conocimiento, y no tenía nada de espíritu. La ley sin el espíritu está muerta. Entonces, ojo. Y luego, el Señor por amor le dio la oportunidad de creer en Él por medio de la fe. ¿Y qué hizo Pablo después de estos 3 días de ceguera? ¿En qué se convirtió? En uno de los apóstoles que hasta el día de hoy creo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él, Pablo, una persona que no lo conoció a Jesucristo físicamente, digámoslo así. O sea, él no tuvo la oportunidad de conocerlo cuando Jesús vivió aquí en la tierra, ¿no? Pudo confrontar, ¿no es cierto?, los errores de Pedro, de algunos de los apóstoles que sí vivieron con Jesús, que sí tuvieron la oportunidad de conocerle. Él se confrontó con Pedro, también, ¿no es cierto?, tenemos en la Biblia, encontramos la confrontación de Pablo con Pedro por algunas cosas, y él, sin conocerle, digámoslo así, directamente al Señor, corrigió, ¿no es cierto? Es espectacular esto. Amén. Amén. 7. Jesús confrontó a los fariseos que usaban la religión, las tradiciones y a Dios para sus propios fines. Ahí está. Entonces, ay, ¿no? Muchas veces ay, aquellos que utilizan la palabra de Dios para sus propios fines, para su beneficio. Ahí sí Dios también se decide, o sea, chuta, ahí sí, la Biblia dice, o sea, cosa dura es enfrentarse al Dios de los ejércitos, o sea, por eso mejor es como que, híjole, mejor recapacita, porque estás haciendo mal, o sea, pobre de aquellos que utilizan la palabra de Dios para beneficio suyo, ¿no? Jesús los confrontó a los mismos fariseos, ¿no? Recordemos que los fariseos también eran maestros de la ley, enseñaban la ley de Moisés, los fariseos, ¿no? Pero asimismo ellos simplemente tenían conocimiento de la ley en lo natural nada más, ¿no? Pero de espíritu no tenían nada, ¿no? Vamos a ir a Mateo 23, 25, 27. Y a veces el Señor era fuerte, ¿no? Con aquellas personas. Ahí conocemos los temperamentos del Señor, ¿no? Mateo 23, 25, 27. ¿Qué dice? ¿Ya están ahí? Amén. Amén. Ya, me van a seguir así mismo la lectura, ¿sí? Para que se escuche. A ver, los que estamos ahí, ¿no? Mateo, capítulo 23, versículo 25 al 27, dice lo siguiente. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. ¿No? Qué tenaz, ¿no? ¿Estas palabras son bonitas? No. O sea, si alguien viene y te dice hipócrita, ¿vos qué le dirías tú? O sea, chuta, o sea, ¿qué te pasa? O sea, pero el Señor les dijo, porque sabía el corazón de estas personas. O sea,
muchas veces así es, ¿no? O sea, por eso han escuchado lo típico, ¿no? ¿De qué te sirve? Yo he escuchado, y eso para, por ejemplo, las personas que quieren ganar a su familia, específicamente a la familia, sea padre, madre, esposo, lo que sea, hijos. Si han escuchado que dicen, ¿de qué te sirve? O no sé si les ha pasado, ¿no? Es más, ¿no? O sea, vas a la iglesia, pero vienes acá y, pucha, o sea, o sea, ¿de qué te sirve ir a, como por ahí una vez escuché, creo que fue no sé si fue un chiste, no sé, vas a la iglesia y oras en lenguas, ¿no? Pero vienes a la casa y empiezas a insultarle a tu esposa de todo tipo de lengua. O sea, le insultas, le maltratas a tu esposa, pero cuando vas a la iglesia, sí, hasta oras en el espíritu y en lenguas, ¿no? Y con la misma boca con que alabas a Dios, hablas malas palabras. Dañas a la gente con la misma boca que abres, vienes a la iglesia y dices, Señor, te amo, Señor, te alabo. Llegas a la casa e insultas. Por eso la gente no cree el día de hoy en las personas que dicen ser seguidores de Jesucristo por el testimonio. ¿De qué te sirvió ir a la iglesia si vienes acá a la casa y estás como un bulldog? Estás bravo con todo el mundo. Les insultas, no aplicas lo que está ahí. Eso es lo que hacían ellos, ¿no? Enseñaban, decían cosas, pero al final no vivían eso. No vivían. ¿De qué sirve? No nos sirve de nada. Otra cosa, y aquí es tenaz. Jesús se confrontó a los fariseos que usaban, bueno, la religión, las tradiciones. Las tradiciones. Yo creo que por tradición ha habido muchos problemas por la tradición. Yo conozco, en este caso yo sé que se está transmitiendo, pero lastimosamente yo conozco inclusive gente, digámoslo así, casi de mi misma familia, que por tradición no se quitan la venda de sus ojos, por una tradición impuesta por hombres, en donde se les pregunta, ¿y dónde está escrito? No, es que al final así me enseñaron desde chiquita, y yo sé que en la Biblia no dice, pero desde pequeño así me enseñaron, así me criaron, y no voy a cambiar porque estaría traicionando a mis tradiciones. Entonces, ellos prefieren seguir las tradiciones de los hombres a decir lo que la palabra de Dios dice, sin ánimo de irme en contra de ninguna religión, ojo, ¿sí? Hay tradiciones aquí en el Ecuador en donde dice, yo lastimosamente he escuchado y digo, otra vez, siempre que veo esto, el único versículo que se me viene es, mi pueblo perece por ignorantes, ¿sí? Es como que hay tradiciones en donde se organizan, y eso es gente, es bastante gente, ¿sí? En donde se organiza cada fecha de cada año, o sea, cada año y se van a peregrinaciones, van a lugares en donde yo he visto que ya están por llegar, no critico, ¿no? Pero se arrodillan, van así, por poco después se levantan y se sangrando las rodillas y dicen, no, es que este sacrificio es para perdón de mis pecados. A mí me da pena ver la gente. O sea, digo, Señor, muéstrales la verdad. O sea, muéstrales en el sentido que abran la Biblia, o sea, nada más. O sea, ni siquiera me escuchen a mí, ni siquiera escuchen al sacerdote, al pastor, lo que sea. No les escuchen, vayan ustedes mismos. O sea, llénense de, no sé, de orgullo espiritual, yo qué sé, pero yo quiero ver qué me dice la palabra de Dios respecto a eso. Obediencia, dice el Señor, quiero yo más que sacrificios. Y la gente dice, no, yo este sacrificio, este dolor, le ofrezco a mi Señor para que me perdone los pecados. Y el Señor dice, a mí me desagrada eso, dice la palabra de Dios. Si yo quiero que me obedezcas más que te andes sacrificando. Más que, en otras palabras, más que me esté latigando, no, si yo soy pecador. O sea, me dice, obedece mi punto. O sea, yo veo con mejores ojos la obediencia que el sacrificio. No te sirve de nada que te estés sacrificando. No lo digo yo, lo dice el Señor, vayan y miren. Entonces, a mí es como que qué penoso que la gente haga eso. Es más, ¿no? Ellos piensan que por hacer eso en un año tienen como escuché una vez, ¿no? O sea, el que peca, reza y empata, ¿no? Dijo una persona. O sea, pequé durante un año, entonces voy, me arrastro por ahí unas 2 cuadras, me saco la sangre en las rodillas y me pego unas 3 Aves Marías, unos 2 Padres Nuestros y estoy listo. O sea, ya perdonado todo lo que hice, las insultadas de mi esposa, las borracheras, el adulterio, el robo, todo. Con eso, como ya fui, pequé, recé y empaté. Está listo. Continúo el siguiente año. De ahí acumulo pecados para el siguiente año. Es que es así. O sea,
Y por eso digo, no estoy atacando a nadie, ¿no? O sea, solo cada uno sabrá si es que es así o no. Pero hasta el día de hoy se ve ese tipo de tradiciones. Que si yo veo en la Biblia, no hay eso. No hay. O sea, no me dice, sí, si tú te vas durante toda la madrugada de rodillas, yo sanaré tus pecados. No dices. ¿Puedes abolir eso? ¿Cómo? Si eso es una tradición. Por eso. Qué difícil dejarnos. Ahí está. Por eso es como que la gente es controversial, porque si alguien se para y les dice, ojo, eso está mal, se van en contra de él. Claro. Dicen, no, porque es que eso es, ¿cómo le vas a quitar a una persona algo que él ha creído que está bien durante mucho tiempo? Toda la vida. Toda su vida. Toda su vida. Por eso no me voy en contra de las personas de la tercera edad, pero por eso los abuelitos, las de tercera edad, qué difícil, o sea, diles algo y ellos no, o sea, para ellos eso es bueno, o sea, ¿por qué? Porque es complejo quitarles eso, porque es una tradición que está arraigada en el corazón, quita eso. Claro. Y Jesús, miren, Jesús confrontó eso, y directo, hipócritas, o sea, por tradiciones. Ustedes prefieren cumplir la tradición antes que la ley, antes de lo que el Señor te dice en amor. Ya vamos a leer más adelante si es que no estaba por ahí algún ejemplo, pero o no sé si ya lo topamos. ¿Qué le dijeron a Jesús? Por eso, es más, yo estoy, o sea, también he visto que a Jesús lo mataron, fue por esto, pero por culpa de la tradición, por eso lo mataron. Porque Jesús llegaba y le decían, tenemos que cumplir la ley de Moisés, que es guardar el sábado. Entonces veían a una persona que estaba enferma y Jesús venía y lo sanaba en el día sábado. Lo sanaba el día sábado. Y los fariseos decían, pero ¿cómo? Si el día sábado solo es dedicado para el Señor. No puedes sanar a alguien porque tienes que dedicarle completamente solo al Señor. Y decía, ¿qué es más importante? O sea, ¿la ley o la vida de este hombre? Y por eso se sana tú. Y perdonaba pecados y todo. Entonces a los fariseos les chocaba en la cabeza, decía, pero ¿cómo este viene aquí a cambiar lo que hemos aprendido durante muchos años? Ahí sí le soy sincero, yo no sé cuántos años pasó desde Moisés hasta Jesucristo, ¿alguien sabe? ¿Cuántos años son? ¿No? ¿Alguien tiene una Biblia con historia? ¿Por ahí? ¿Alguien? Tal vez en los inicios de la palabra. Ahí, ¿cuántos años? No sé cuántos pasaron, pero han de haber pasado como unos 1800 tal vez. Yo ahí sí estoy, ¿no? Pero imagínate romper esa tradición de miles de años, era casi imposible para el hombre, ¿no? O sea, romper una tradición. Por eso para mí lo crucificaron a Jesucristo, ¿no? O sea, él cogía y sanaba el sábado, los fariseos decían, no puedes sanar, porque estás yéndote en contra de la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearle a la mujer porque está en adulterio, y decía, tiren el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. O sea, ¿cómo? O sea, se está yendo en contra de la ley de Moisés. La ley de Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente. Eso está escrito en la palabra de Dios. O sea, por el corazón del pueblo, Moisés dijo, si a ti te golpean en una mejilla, tú regrésale en la otra. Si a ti te matan un buey, tú mátale también un buey, ¿no? Si a ti te matan un hijo, tú también coge y mátale el hijo. Así era la ley de Moisés. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, ama a tus enemigos, aprende a respetar a tus enemigos, porque si tú amas solo al que te ama, ¿qué mérito hay? ¡Wow! Entonces, ahí había la crisis ahí en la cabeza, que no entendían todo este tipo de cosas, ¿no? Enfrentó tradiciones. El día de hoy es bien complejo romper este tipo de tradiciones, ¿no? Entonces, bien lo que dice él. ¿Y cómo rompes? ¿Cómo rompes? Chuta. O sea, con oración, con la verdad y con confrontación, ¿no? Lastimosamente hay que confrontarse, y ahí una vez por ahí también dijeron, Dios vino, y les hago la pregunta a ustedes, es más, ¿no? ¿Dios vino para unir o para desunir? ¿Qué creen? Es lógico decir para unir, pero, y por supuesto que Jesucristo vino para unir, pero ¿esa unión en qué sentido es la unión? En la unión espiritual, ¿no? O sea, porque unir, estar unidos, como dicen por ahí, no es como si estás sentado al lado de una persona, estoy con él, estoy unido. O sea, la unión es a nivel espiritual, lo que Jesús hablaba, ¿no? A nivel espiritual, que es lo que Jesús quería, él más bien vino a desunir a la gente. Por eso se ve que dicen, cuando hables, como decíamos, de política, de fútbol, de religión, en la familia mejor no hables, porque va a haber una separación. Las familias se separan, porque dicen, no, a mí me enseñaron así, vos estás loco, andate nomás. Viene desunir.
Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque yo me puedo pensar, y eso es bien tenaz, ¿no? O nosotros estamos mal, o nosotros estamos bien. No hay medias tintas. No estamos ahí, o sea, a medias. Medio bien y medio mal. Dios no es así, ¿no? Para que te existas medio bien y medio mal. Entonces, o nuestra fe, hablando de nuestra fe, ¿no? ¿Nuestra fe está bien o nuestra fe está mal? ¿Cómo te das cuenta otra vez? Vayan acá, búsquenle al Señor. O sea, no se dejen convencer ni por evangélicos, ni por católicos, ni por mormones, ni por testigos de Jehová. Tú búscale en tu cuarto, tú mismo. Abre la palabra de Dios, pídele al Señor: Señor, yo quiero que tú mismo me enseñes. Que tú mismo me enseñes, ¿sí? ¿Vamos a hacer eso? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Qué? ¿Alguien? Y vamos a terminar. ¿Amén? Estamos siguiendo, ¿no es cierto? Hasta aquí. Difícil. Por eso necesitamos gente que tenga, en el buen sentido, los pantalones de poderse enfrentar, inclusive no a pelear con la gente, ¿no? Pero de tratar de ayudar a que la tradición sea rota, de quitarles, ayudar a la gente que amamos a quitar la venda de sus ojos. ¿Cómo? Con amor, con confrontación, con amor, con confrontación, con amor, con confrontación, como Jesús lo hizo, porque Jesús no vino a hacerles quedar mal, ¿no? A los fariseos, pero Él les dijo eso, pero porque les amaba, porque también quería que ellos se quiten la venda de sus ojos, ¿no es cierto? Nicodemo fue uno de ellos, fue un fariseo que al final se quitó la venda de sus ojos por lo que Jesús habló. Otros tal vez no hicieron caso y murieron en su tradición, pero Él quiere, hasta el día de hoy, Él quiere que todos nos salvemos. Entonces nosotros tenemos que ir con confrontación, pero también con amor. No se olviden eso nunca, ¿no? O sea, ir a confrontar, pero con amor. Porque confrontabas, ¿cuál era el objetivo? A ver, ¿quién se acuerda? Cambiar a esa persona, que exista un cambio en esa persona, no por hacerle quedar mal, no porque hacerle decir, sí, vos estás mal, ¿no? ¿No ves que yo tenía la razón? Ahí está. No, si vamos con ese corazón, créanme, no va a pasar nada, ¿sí? Lo importante es por amor a esa persona, porque sé que está equivocado, porque como les digo, a mí me da dolor cada vez que yo veo ese tipo de cosas, aún la pasan en la tele y todo, ¿no? O sea, da un dolor decir, qué pena que ellos piensen que lastimándose las rodillas van a tener la salvación, o sea, el perdón de sus pecados, y al final van a obtener la vida eterna. O sea, da una lástima, porque digo, Señor, ¿quién les hace ver, como dices tú, quién les hace ver la verdad? Entonces, imagínense cómo orábamos al inicio con mi esposa y con Erika, ¿no? Decíamos, Señor, si en algo podemos ser útiles para ti, aquí estamos, o sea, ayúdanos, no sé, utilízanos como instrumentos y danos la fortaleza, porque es difícil enfrentarse a la tradición. Es súper difícil. Que es bien hasta te ven mal, hasta después te desechan, dicen, ya no quiero saber nada de ti, ándate de aquí, vos con tus cosas, vos vienes a desunir a la familia, ¿no? Y es difícil, ¿sí? Es súper difícil. Entonces, por eso, como les digo, pero se necesita tener los pantalones bien puestos para... Cada vez hay más seguidores, ¿no? Eso, de las peregrinaciones, hay más seguidores. Eso te digo, o sea, ahí tú ves ríos de gente. Ríos de gente. ¿No? Es ríos de gente. Y el enemigo se goza. O sea, dice, eso es lo que yo quiero hacer, desviar la fe de la gente, Entonces uno dice, ¿por qué, Señor? O sea, ¿quién será el encargado? Y aquí viene la pregunta. Una vez yo decía, y el Señor me la respondió, ¿no? Dijo, yo también me pregunté, dije, ¿quién, Señor, le hace ver? Me dijo, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, es como que queremos delegar a otros. Es como, que llevan hasta una lista, ¿sabes? Tengo amigos ignorantes, porque para mí son ignorantes, llevan lista de todos los pecados. ¿En serio? Sí. Bueno, es verdad, esto de la lista es verdad. Yo cuando estuve en el catecismo, cuando hice todas estas cosas, o sea, me hicieron hacer una lista de los pecados. O sea, es verdad. O sea, entonces tú tendrías que ser, como hombre, como humano, como ser viviente, como estar aquí en la tierra, tú tendrías que hacer una lista diaria, porque todos los días cometes pecado. Solamente un mal pensamiento es un pecado. O sea, bueno, es que todo también, una mentira o una verdad a medias también está mal. O sea, hay partes, porque no vamos a, pues digo, ¿por qué crees que también hay muchos seguidores? Porque al final utilizan parte de la palabra de Dios, ¿no? para ganar. Entonces, tergiversan las cosas y terminan dañando, ¿no? Tal vez hacer una lista no es como que está totalmente mal, porque te ayudaría
a renunciar a ese tipo de cosas, pero es como que llevas una lista, pero después haces lo que te digo, o sea, haces y piensas que con lo que estás haciendo ya vas a obtener la salvación, cuando la palabra es clara. Dice, la salvación es simplemente por gracia y por creer que Jesucristo murió por mí en la cruz y pum, se acabó, como dice la canción. Entonces, con tan solo esa pequeña oración tú llegas a ser salvo, y tú vas a decir, no, si es más allá, claro, porque el hecho de que tú seas salvo vas a demostrarlo con obras de que eres salvo, comportándote de mejor manera, dejando de hacer las cosas que hacías a un lado y ahora haces otras cosas, otro tipo de cosas. Entonces, el ser salvo es sencillo en cierta manera, o sea, simplemente crees que el Señor Jesús murió por ti en la cruz, por tus pecados, sí, listo, con tu boca confiesas que el Señor que Jesús es tu Señor, listo, ya eres salvo. Ahora, lo difícil es vivir salvo, ¿no? O sea, lo difícil es vivir salvo. Por ahí me gustó alguien que decía, y lo importante no es que te encierres a un convento, a un claustro, decir, porque es fácil que a mí me encierren en un lugar y no peque. Claro. Porque si estoy encerrado, ¿cómo voy a pecar? Lo difícil es mantenerte santo, mantenerte salvo afuera, donde hay licor, desórdenes sexuales, todo. Ahí es el verdadero macho, la verdadera mujer. Confrontar todas las tentaciones. Ponerse los pantalones, la falda bien puesta. Es decir, allá afuera donde está la tentación, me comporto como un verdadero seguidor de Cristo. Eso es para machos. O sea, porque si me encierro en un lugar, facilito no pecar. Pero es verdad lo que te dice, hay gente que ha ido a los retiros y les dura una semana. Tengo muchos ejemplos. Y dura una semana y cuando recaen lo que no recayeron durante un mes. Ya, lo que tú dices, por ejemplo, tú dices, yo he visto eso, si tú ves, coge la palabra de Dios y eso es lo que tú dices, está escrito. Dice, aquel que limpia su casa, ¿no es cierto? Aquel que limpia su casa y después de eso no la llena con las cosas de Dios porque te dejas vencer, dice, luego vienen 7 espíritus peores que el anterior y gobiernan tu casa. Entonces eso está escrito, no es porque tú dices, yo siento que he conocido gente que va, les dura un mesecito y después recaen peor de lo que estaban, porque no es que porque así, eso está escrito y por eso ocurre. Entonces, ¿en serio está escrito? Dice, vendrán 7 espíritus peores que el que tenía antes y gobernarán ese lugar. Por eso es importante que una vez que tú vayas a un retiro, sigas. Por eso te dicen, sigue leyendo, asiste regularmente a una iglesia, no hagas como que chuta, la iglesia es aparte, no, asiste siempre, lee la palabra, llénate de música que te edifique. Por eso aquí viene todo ese tipo de controversia, ¿no? La música que no canta a Dios, ¿es buena o mala? En cierta manera. ¿Es bueno escuchar música que no cante de Dios? Porque acá dentro del cristianismo se le conoce como música mundana, ¿no? Y alguien me hacía caer en cuenta, o no sé si fue Dios mismo, ¿no? Que me decía, y la música cristiana no la harán en el mundo, o sea, dentro del mundo. Claro. O sea, y no quiere decir que sea mundana, pero mundana es porque dicen, chuta, es del mundo. O sea, al final la música cristiana también se la fabrica aquí en el mundo. Entonces, simplemente es música que te edifica y música que no te edifica. Nada más. O sea, en sí yo he aprendido que la música en sí, claro, obviamente hay cierto tipo de géneros, cierto tipo de grupos, en donde abiertamente te dicen, yo te puedo decir por experiencia que yo pasé también por eso. Es como que hay grupos en donde ellos dicen, sí, yo hago música para Satanás. Así abiertamente. No necesitan que darle la vuelta, que no necesitan un criminal. Eso es trivial. Porque muchos les quieren coger la música y hacerle para atrás y que si no, escúchale ahí y decir Satanás, no. ¿Qué cosas? Eso es otra cosa. Más bien, si tú quieres adorarle al diablo, hay grupos que adoran directamente a Dios. Que han entregado su vida. ¿Cómo te quieras alimentar? ¿Cómo? Depende de tú cómo te quieras alimentar. Exacto. Entonces, la palabra de Dios dice, Pablo hablando, dice, todo me es lícito hacer, todo. Entonces yo entiendo, yo me digo, todo me es lícito hacer. ¿Puedo escuchar música? Sí. ¿Puedo irme a beber? Sí. ¿Puedo fumar? Sí. Pero ¿qué dice después más abajo? Pero no todo te conviene. Exacto. No todo te conviene. Ni siquiera te dice, todo me dice, pero estas cosas no hagas. Tal vez los 10 mandamientos dicen, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Pero Pablo vuelta ya en la gracia dice, todo te es lícito hacer, todo. Pero más, no todo te conviene. Entonces uno se da cuenta. Claro. Es que Dios prohíbe, no prohíbe, sino que dice, te va a hacer daño. Exacto.
te va a hacer daño, no lo hagas. Entonces dice, ah, ya, ok, no lo voy a tomar. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ¿por qué no escuchas mucho música del mundo? Porque al final no me edifica. O sea, no me va a ayudar a mi espíritu, porque cuando yo escucho música que es para el Señor, es algo renovado, el Señor me ha hablado mucho a través de la música, entonces yo me lleno con eso, ¿no? Ahora pongo una canción por ahí de alguien que no canta, es como que muchas veces te lleva a la depresión, me hace acuerdo de lo típico, no sabes, de la sex, me dejó, que me abandonó. Sí, eso es exacto. Como entonces tú te decaes. Y escucha canciones que lo deprimen. Te deprime. Entonces el enemigo es lo que quiere, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando los que se dicen, me deprimí, me voy a beber? Sí, y ya lleva otra cosa. Entonces, miren, todas esas cosas es importante analizar, ¿no? Todo esto. Entonces, por el día de hoy, así mismo nos vamos a quedar ahí porque ya hemos analizado bastante. Es chévere, ¿no? Seguir en este caso meditando en estas cosas, ¿no? Y poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Así que por el día de hoy pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho el día de hoy, por lo que hemos aprendido. Lo importante es que hemos aprendido algo, ¿no es cierto? El día de hoy. ¿Sí hemos aprendido algo? Sí, ¿no es cierto?